Bien, hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el pequeño curso de React que estamos haciendo en nuestro canal. Y antes de empezar, yo sé que muchos deben estar con las ganas de querer hacer una aplicación, de querer meter mano al código, pero lo que yo siempre digo es de que hay que conocer la teoría, ¿no? Sin la teoría, si no la tenemos clara, a veces cuando ya lo ponemos en práctica va a haber conceptos que no los vamos a entender. Podemos hablar de ciertas partes cuando hablamos en el código y algunos o algunas personas no logran entender qué cosa es, para qué sirve, qué es lo que se hace. Bien, entonces en esta entrega vamos a hablar todavía de parte teórica, pero ya netamente de temas relacionados con React. Como pueden ver, no necesitan incluso muchos recursos, todo está en internet y eso los voy a demostrar en este tutorial. Ustedes van a ver que toda la información que vamos a hablar en este video está en internet. No necesito de una persona, no necesito de repente comprarme el curso más caro para aprender a crear aplicaciones con React. Entonces, uno de los conceptos que hay que manejar directamente es el famoso Virtual DOM o DOM virtual. Primero, ¿qué cosa es el DOM? DOM son las iniciales de Document Object Model o modelo de objetos de documento. Toda página web en internet tiene un modelo de objetos. ¿Esto qué quiere decir? La página web propiamente es un objeto document y dentro de ese objeto document existen otros objetos, como puede ser un formulario. Dentro de un formulario yo puedo tener, por ejemplo, inputs, que son cajas de texto, puedo tener botones, puedo tener otros componentes más. También dentro de un documento yo puedo tener secciones, puedo tener imágenes. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes todos los objetos que yo voy teniendo dentro del documento? Y si revisamos un poco el código, voy a irme al Visual Studio Code, ¿no? Cuando creamos el proyecto en el video anterior, que te lo dejo en la parte superior por si no llegaste a ver, donde creamos ya un proyecto con React. Esto, por ejemplo, es lo que crea el proyecto, ¿no? Aquí tenemos dentro de public un archivo llamado index.html. Este archivo, como pueden ver, es código HTML. Es obvio que para aprender React tengo que conocer de HTML. Quizás no ser muy experto, pero al menos conocer todas las etiquetas básicas para hacer una página web. Entonces, dentro de este documento podemos darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, un body que representa a todo el cuerpo del documento. Y dentro de ese body voy a crear etiquetas. En este caso, como yo estoy trabajando con una aplicación de React, todo lo voy a trabajar a nivel de código JavaScript a través de un lenguaje llamado JSX, pero eso lo vamos a ver luego. En este caso, dentro de HTML yo puedo crear, por ejemplo, una imagen, ¿no? Esta es una etiqueta para crear una imagen. Puedo crear, por ejemplo, un formulario, ¿no? Esta es la etiqueta para crear un formulario y dentro de un formulario vamos a crear un botón. Si se dan cuenta, es como si todo esto se va relacionando como una especie de árbol, ¿no? Aquí pueden darse cuenta. Dentro del body tengo, por ejemplo, esta etiqueta noScript, tengo la imagen, tengo un formulario. Dentro del formulario tengo un input y así sucesivamente. Es más, todo esto incluso puede estar dentro de una etiqueta sections, ¿no? Dentro de section yo puedo poner todo esto, ¿no? Todo este código lo ponemos acá y listo. Ya estoy seccionando un poco más mi modelo de objetos de documento. Entonces, eso métanse en la cabeza. Pero, ¿qué es el Virtual DOM? Estábamos hablando netamente del DOM del documento HTML. El Virtual DOM, como nos dice la teoría, es un concepto de programación donde representamos de forma virtual la interfaz gráfica de usuario. Y esa interfaz gráfica de usuario se mantiene en memoria. Eso hace de que a veces cuando hacemos algún cambio de forma directa en un componente o en una sección de la página web, lo veamos en tiempo real. Pero ese cambio en tiempo real detrás, o sea, lo que hace cambiar en el DOM, lo hace React a través de una biblioteca propia que se llama React DOM. Ahora, el modelo de Virtual DOM no es algo, digamos, que solo lo tiene React. Hay otros frameworks que también lo manejan de esa forma, ¿no? Vue.js también tiene su forma de cómo trabajar con el DOM,
¿no? Por medio de su reactividad. Para los que quieren aprender también Vue.js, también tenemos algunos tutoriales, también les dejo en la parte superior para que visiten y puedan revisar esos tutoriales sobre Vue.js. Bien, entonces este enfoque hace posible que la API de React se conecte con la interfaz de usuario y con el DOM para poder manejar los estados de mi aplicación. Esto se va a notar mucho mejor si lo vemos con un gráfico. Si se dan cuenta, esta es la teoría que está en el mismo sitio web de React. Aquí pueden encontrar, ¿no?, qué cosa es un DOM virtual, pero aquí tengo un gráfico que lo explica mucho mejor, ¿no? Este es el Real DOM, ¿no? Aquí pueden ver, tengo el document, puedo tener un formulario, puedo tener una imagen, ¿no? Tengo diferentes objetos dentro de este modelo, ¿no? Y React también tiene su Virtual DOM, que es muy similar al Real DOM. Entonces, pero en el caso de React, todo lo maneja en base a componentes. Ya vamos a hablar luego de qué cosa es un componente. Entonces, React tiene una función llamada render. Y esa función render lo que precisamente hace es eso: listar el contenido del Virtual DOM y ver qué cambios hay y lo renderiza en el DOM real, ¿no? Entonces todo esto lo hace de forma automática React a través de un algoritmo que lo maneja de forma interna. Nosotros no tenemos que hacer, digamos, o saber qué hace ese algoritmo, ¿no? Podríamos conocer si es que queremos adentrar mucho más a cómo trabajar React, pero a lo que a nosotros nos interesa al momento de crear nuestra aplicación es cómo el Virtual DOM se conecta con el DOM. Entonces nosotros solamente trabajamos, o todo lo que hacemos en React se hace en este Virtual DOM, y ya React se encarga de trabajarlo en el sitio web. ¿Ok? Por eso es que cuando nosotros creamos aplicaciones en React, lo explicamos en el video anterior, donde habían unos comandos, ¿no? Habían los comandos para mostrar el entorno de desarrollo y también tenía el comando para crear la aplicación. Entonces, cuando yo ya compilo esto, lo que hace React es llevar esa aplicación al DOM virtual para que sea publicado en un servidor. Bien, entonces de esta forma ya conocemos qué cosa es el Virtual DOM y qué cosa es el DOM real. Vamos a hablar ahora de los componentes. Cuando trabajamos con cualquier framework de desarrollo en la actualidad, o sea, si estás trabajando con Angular, si estás trabajando con Vue, con React, con Svelte o con cualquier otro framework o librería, siempre vas a encontrar el concepto o la palabra componente o web components. Todo el desarrollo que se hace dentro de React se basa en componentes. Para entender un poco mejor esto, vamos a irnos a un ejemplo. Aquí, esto también, como pueden ver, lo encontramos en internet. Entran a Google, escriben React todo list y les va a llevar a esta pequeña aplicación que es una lista de tareas hechas en React. ¿Ok? No se fijen en el código. Quiero que entiendan primero esta parte. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un título, tenemos una lista, que es obvio, esto debe ser un objeto de lista desordenada en HTML, y luego tengo un formulario y dentro de ese formulario pueden ver ustedes que tengo un input y un botón, ¿no? Vamos a probar si funciona. Tarea, le doy a agregar y pueden ver que funciona. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es una aplicación y cada parte de esta aplicación, ¿no?, podría ser un componente. Todavía yo no sé cuáles son los componentes, pero yo me puedo imaginar, porque la idea de que cuando tú empieces a trabajar con React es que todo lo imagines en componentes. Piensa que hasta un botón puede ser un componente, incluso hasta un input puede ser un componente. Depende de cómo lo vayas disgregando en tu aplicación. Pero tienes que pensar en componentes. Cuando trabajes con React, piensa siempre en componentes. Entonces, para entender un poco esto, vamos a revisar a ver el código JavaScript que está aquí. En este código JavaScript vamos a bajar un poco, y pueden ver que aquí tengo una clase que dice ToDoList, que yo me imagino que es toda la lista. Entonces, toda esta aplicación extiende de una clase React.component. Cuando utilizamos la palabra extends en JavaScript y en otros lenguajes incluso, estamos refiriéndonos a una herencia. Entonces estamos diciendo, ¿sabes qué? ToDoList va a ser un objeto
que hereda de la clase React Component. Por lo tanto, ya es un componente. Entonces, yo voy a entender o voy a suponer que todo esto es un componente. Seguimos bajando. No revisemos o no nos fijemos en todo lo que hay aquí. Seguimos bajando. Y aquí encontramos algo, miren. Encontramos una etiqueta, pero esto parece una etiqueta HTML, pero en realidad ya es otro componente que dice todo list item. Entonces, todo list item, vamos a ver, de repente está más abajo y aquí pueden ver. Pueden ver ustedes que aquí tengo otra clase que dice todo list item, que también es otro componente. Pero lo estoy llamando dentro de este componente todo list. Entonces, ¿qué supongo esto? Que dentro de un componente puedo crear otro componente. Y esto es lo que se llama como el árbol de componentes o el Virtual DOM que se va armando de React, ¿no? Y en ese árbol de componentes yo voy a tener pues, componentes padres, voy a tener componentes del mismo nivel, que también les podemos llamar componentes hermanos, que vendrían a ser como los componentes hijos del componente padre. Seguimos bajando. Y luego tengo todo list item, que ya vimos. Sigo bajando. Aquí en todo list item no tengo otro componente, pero tengo el famoso LI, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de código JSX, no se olviden. Pero aquí ya voy creando la lista, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que es la lista. Seguimos bajando esto y luego miren, tengo otro componente, to-do-for, ¿no? Que extiende también de React Component, ¿no? Quiere decir que todo esto es otro componente, ¿no? Sigo bajando, vamos a ver si encontramos otro componente y miren, oh sorpresa, encuentro otro componente, el todo header. El todo header también extiende de React Component. ¿Y qué es lo que tiene? Solamente tiene un render de un H1. Entonces está renderizando solo este título. Entonces aquí se pueden dar cuenta que esto es un componente, la lista es otro componente y el formulario es otro componente. Y además tengo el To-Do App, o sea, toda la aplicación, ¿no? Entonces en el To-Do App van a ver ustedes que van a ir agregando los componentes, ¿no? Ahí está, ¿no? Van agregando el To-Do Header, luego agrega el To-Do List. Dentro del To-Do List teníamos el To-Do Item y luego tengo el To-Do For. Entonces se dan cuenta cómo un componente está dentro de otro, ¿no? Dentro del componente To-Do App, ¿qué tengo? Tengo To-Do Header, tengo To-Do List y tengo To-Do For. Y dentro de To-Do List, si subimos un poco esto, vamos a subir, por aquí teníamos To-Do List, aquí está. Dentro de To-Do List tenía To-Do List Item, o sea, cada elemento de la lista, ¿no? Que es otro componente, aquí está, To-Do List Item. Ok, no se preocupen, sé que todavía puede ser un poco engorroso ver el código, qué es lo que hace y todo eso, pero eso no se preocupen en este momento. Lo que ustedes tienen que entender, como les dije, tienen que pensar en componentes. Entonces, lo que quiero o trato de explicarles en este video es eso, de que como toda esta aplicación, que es muy sencilla, está basado en ¿cuántos componentes? Teníamos el To-Do App, que es toda la aplicación, que vendría a ser el componente padre. Tengo el To-Do List, ¿no? Que es la lista. Tengo el To-Do Item, que es cada elemento de la lista. Y tengo el To-Do For. Entonces tengo 4. Y ojo, también el To-Do List título también es otro componente. Tengo en realidad 4 componentes, ¿no? 5 con todo el To-Do App. 5 componentes dentro de esta aplicación y To-Do App, que es el padre de todos, de To-Do Header, de To-Do List y de To-Do For. Y To-Do List es el padre de To-Do List Item. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo interaccionan cada uno de estos componentes? Para que interactúen, se mandan mensajes y esos mensajes se les conoce como props, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces hasta aquí les quería explicar cómo se maneja el tema de los componentes. Ahora ustedes imagínense, ¿cómo pongo en práctica esto para saber o pensar que todo es un componente en React? Miren, aquí tengo Twitter, ¿no? La red social. Yo puedo imaginar que, por ejemplo, dentro de Twitter, donde yo escribo mi estado, ¿no? O pongo un tweet, puede ser un componente. El buscador puede ser otro componente.
A quién seguir también puede ser otro componente, ¿no? Y aquí también tenemos un menú, otro componente. Este botón, fíjense bien, cuando yo hago clic en este botón, me aparece esta ventana que puede ser otro componente y esto puede ser otro componente. Entonces se dan cuenta cómo toda la aplicación web se va dividiendo en componentes. Y aquí viene un poco la frase, ¿no? Piensa en componente y vencerás. Así lo puedo notar yo. Yo les recomiendo que hagan esa práctica. Miren una página web, por ejemplo, vayan a Facebook, imagínense ustedes qué partes de Facebook pueden ser un componente. Es más, miren, aquí en este tweet, por decir, voy a dar clic aquí en este tweet, y este tweet tiene una sección, ¿no?, donde se muestra información, cuántos retweets tiene, cuántas personas han citado este tweet y cuántos me gusta. Por ejemplo, esta sección puede ser un componente de información de este tweet. Y aquí tengo acciones, ¿no? Comentar, retuitear, dar me gusta o compartir. Esta sección podría ser otro componente que está relacionado con este componente tweet. Entonces podríamos decir que este componente tweet además tiene un componente interno donde muestro información del tweet. También tengo otro componente donde muestro esta información de datos estadísticos. Y también tengo otra sección de componentes con las acciones que yo hago sobre este tweet. ¿Se dan cuenta? Ya me voy imaginando de qué cosas o qué componentes se van relacionando en una sección de una página web. Y como pueden ver, para explicar toda esta parte no necesitábamos nada más que material que está disponible en Internet. Ustedes van a Google, buscan información, qué cosa es el Virtual DOM. Es más, todo esto está dentro de la documentación oficial de RIA. Aquí nos explica con mayor detalle. Ojo, otro tema que les quería comentar. Cuando hablamos de Virtual DOM, estas uniones que existen entre los componentes, que es la relación, digamos, que muestran como una especie de árbol genealógico, podríamos decir, se le conoce como fibras o fibers, ¿no? Estas fibras o fibras permiten que los componentes se comuniquen entre ellos y que al hacer el render, React sepa cuál es el enlace o la relación que existe entre estos objetos. Bien chicos, hasta aquí el video. Aprovechando de que estamos aquí en Twitter, no olviden seguirnos. Nuestro usuario es @groverbas en Twitter. Pueden encontrarnos en esa red social y ahí siempre publicamos algunas actualizaciones que hacemos en el canal. Bien, entonces hasta aquí. No olvides suscribirte y además dejarnos un like si es que te ha gustado el video. Y compártelo. No olvides, compartiendo llegamos a más personas. Gracias y nos vemos hasta otra oportunidad.